Hola, muy buenos días. Nuevamente es un gusto saludarte y tener esta oportunidad de compartir contigo este devocional. El título es La generación que desconoce a Dios. ¿Sabes que el nombre de Esdras significa al que Dios ayuda? Y cuando meditaba en su nombre, verdaderamente podemos entender eso. No solamente Esdras hace honor a su nombre, sino también nos muestra el corazón de Dios, un Dios que está interesado siempre en ayudarnos, sobre todas las cosas cuando nosotros estamos perdidos. Y estamos perdidos cuando nos hemos alejado de Él, cuando Él ha dejado de ser nuestra prioridad, cuando Él ha dejado de ser parte importante en nuestra vida. Y creo que tú y yo sabemos que esta generación en la cual estamos siendo parte es una generación que desconoce a Dios. Quizás es una generación que ha escuchado de Dios, quizás una generación que le sirve a Dios, pero quizás, y puedo comprobarlo, es una generación que no le conoce a Él. Sabes, es muy fácil perdernos en el camino cuando nuestra mirada está puesta en las cosas terrenales, en las cosas humanas, y esta generación está poniendo sus ojos en sí mismo y ha perdido la oportunidad de poner sus ojos en aquel que es nuestro ayudador. En la porción de la escritura de Esdras capítulo 9, específicamente en el versículo 6, dice lo siguiente: Dios mío, son palabras de Esdras diciendo: Dios mío, estoy avergonzado y humillado como para levantar el rostro hacia ti, porque nuestras maldades se han amontonado hasta cubrirnos por completo, nuestra culpa ha llegado hasta el cielo. El capítulo 9, en los primeros versículos, nos muestra cómo la generación de Esdras, el pueblo de Israel como nación, se habían desviado y se habían mezclado con los países vecinos. No solamente se habían mezclado en su raza, sino también en sus costumbres. Esta situación provocó que ellos poco a poco se empezaran a apartar de Dios, se empezaran a apartar de su camino. Y si recordamos, hubo un mandato que fue dado a Josué. Cuando entraron a la tierra prometida, les fue dicho que ellos tenían que quitar y que tenían que exterminar todos los pueblos para que no se contaminaran. Y quizás escuchar esas palabras puede llegar a sonarnos duras o difíciles, pero también entendemos la razón por la cual Dios se los había indicado. El hecho de que la generación de Josué no haya obedecido provocó que se quedara una raíz que fue incrustada en el pueblo, en la nación, de tal manera de que constantemente ellos se mezclaban con otras naciones, se mezclaban en sus costumbres y terminaban apartándose de Dios. Por lo tanto, esa generación, la generación de Esdras, era una generación que desconocía a Dios. Pero Esdras se da la tarea de hacerle honor a su nombre, diciendo que Dios es el que los iba a ayudar. ¿Y qué es lo que hace Esdras? Lo que él hace como iniciativa es tomar el pecado de su pueblo, las malas decisiones de los líderes y la misma gente, las toma como suyas, de tal manera que empieza a confesar el pecado y declarando una necesidad de arrepentimiento. Dios es tan bueno con nosotros que nos da una y mil oportunidades. Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de compasión, que nos invita cada día a conocerle a Él. Pero el pecado, es decir, nuestras malas decisiones, opacan o nublan nuestro entendimiento. Y es importante que constantemente o día tras día nosotros hagamos este acto por las tardes, por las noches, en el que podamos arrepentirnos y confesar nuestra falta o nuestros pecados. David decía: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Y no solamente el pecado trae consecuencias para apartarnos de Dios, sino también tiene consecuencias que afectan nuestra vida cotidiana. Y mientras no lo confesamos y no lo declaramos, por dentro nos carcomemos, de tal manera de que no solamente nos apartamos de Dios, sino también nuestro pecado empieza a destruirnos.
Por eso la invitación esta mañana o este día es que tú y yo confesemos nuestras faltas, porque dice su palabra que Él es fiel y justo para limpiarnos y también es justo para perdonarnos nuestras maldades. Así que te invito a que hagas honor al nombre de Esdras diciendo: Dios es mi ayuda. Cuando le confieso mis faltas, Él es fiel y justo para perdonarme. Que Dios te bendiga y muchas gracias.